La Guerra Americana y España. Independencia de los Estados Unidos. Sobre el levantamiento y la independencia de aquellas colonias, importantísimo suceso, no haré sino apuntar los fundamentos indispensables para poder apreciar la clase de aventura en que se embarcó Jorge Ferragut, tratar la desconocida participación española y explicar las consecuencias que para Menorca tuvo aquel evento. Washington, mayor general de las milicias de Virginia, hombre de carácter grave, fue designado por el Congreso de Filadelfia, en 1774, jefe de las fuerzas del país. En esas fechas su ejército se componía de 14.000 hombres, sin ingenieros ni artilleros, sin pólvora ni bayonetas, soldados enganchados solo por un año y que desertaban cuando querían. Después de algunos triunfos iniciales de la Unión, el general inglés Howe les infligió tan gran derrota a los rebeldes que dejó a Washington con tan solo 3.000 infantes medio desnudos y casi desarmados. La causa parecía perdida. El Congreso abandonó Filadelfia y se refugió en Baltimore. Tras el abatimiento inicial, se nombró dictador al general Washington y este, ayudado por sus oficiales, reunió 7.000 hombres con los que logró derrotar a los británicos en Saratoga, rindiendo a 10.000 soldados que mandaba el general inglés Burgoyne. Al ver los insurgentes americanos la desproporción de sus fuerzas respecto a las de Inglaterra, especialmente en lo concerniente a poderío naval, habían solicitado el concurso de los franceses en 1775, por medio de su representante o embajador en Francia, Benjamin Franklin. A pesar de las vacilaciones de Luis XVI y de su gobierno, la opinión de la aristocracia francesa, irritada por los insultos recibidos de los corsarios ingleses, se pronunció inmediatamente a favor de la guerra contra Inglaterra. En diciembre de 1777, Luis XVI firmaba un tratado de alianza con los Estados Unidos, lo que constituía el reconocimiento implícito de su independencia. Francia se comprometía a no abandonar las armas en tanto la independencia de los Estados Unidos fuese reconocida por Inglaterra. La situación de España respecto al conflicto no se asemejaba a la de Francia. España poseía un inmenso imperio colonial muy disperso y la independencia de las 13 colonias inglesas podía ir en detrimento de ella por el peligroso ejemplo que esta libertad representaba para sus propias colonias. Argumento sostenido hábilmente por Inglaterra, obviamente. Al final, empujada por Francia, España reclamó mediante negociaciones la devolución de Menorca y Gibraltar, ofreciéndose a cambio Carlos III como mediador en una paz negociada entre Francia e Inglaterra. El conde de Floridablanca, como promotor de la idea, y el conde de Almodóvar, como encargado de las negociaciones diplomáticas, fracasaron completamente ante la intransigencia de Inglaterra. El 3 de abril de 1779, un ultimátum español exigía una respuesta de Londres, que no llegó. El 12 de abril, España firmaba un tratado con Francia, en Aranjuez, que reglaba las obligaciones mutuas de ambos países en la guerra contra Inglaterra. El 22 de junio, el rey Carlos III firmaba la comunicación de declaración de guerra a los ingleses, que es de admirar el gusto con que se recibió en España, a decir de los cronistas de la época, por los ofrecimientos totalmente voluntarios que prelados, cabildos, pueblos y particulares hicieron de sus intereses para atender a los gastos y sostenimiento de la lucha. Participación española en la Guerra de América. Con tanta celeridad se comunicaron a América los avisos de haber sido declarada la guerra, que pudieron comenzar allí las hostilidades aún antes que en Europa. El gobernador español de la Luisiana, don Bernardo de Gálvez, invadió con menos de 2.000 hombres la Florida Occidental. Subió por el Mississippi y se apoderó de un fuerte a orillas de Iberville, el 7 de septiembre de 1779. Remontó hasta Natchez y tomó las fortalezas y guarniciones inglesas de Baton Rouge y de sus aledaños. Después se atrajo Gálvez para sí hasta 17 caciques y cerca de 500 guerreros de la tribu de los Chactas, la más numerosa y temible de la Florida Occidental, que, oportunamente agasajados por él, dejaron los ingenios ingleses por las medallas españolas.
Así esperó Gálvez en Nueva Orleans nuevos refuerzos provenientes de La Habana. Cuando refuerzos y tropas estuvieron embarcados, remontó nuevamente el Mississippi hasta su desembocadura, en enero de 1780, y se dirigió a la bahía de Mobile, cuya ría pudo ganar a duras penas, sufriendo sus buques terribles averías a causa de haber tenido que luchar con fuertes vendavales y tormentas en el Golfo de México. 800 hombres fueron arrojados a las playas de una isla desierta, sin abrigo y sin recursos de ningún género. Ya había ordenado Gálvez, decidido como fuera acabar con la resistencia de los ingleses, que de los despojos de los barcos perdidos se hicieron unas escalas para asaltar el fuerte de Mobile, cuando por fortuna llegaron 4 buques de socorro de la isla de Cuba, en febrero de 1780. A pesar de la vigorosa resistencia que encontraron por parte de los ingleses, Mobile se rindió por capitulación el 14 de marzo, quedando la guarnición inglesa prisionera. Transcurridos algunos meses, en refriegas y combates parciales, pasó el intrépido Gálvez a La Habana, a fin de preparar las cosas para otro de sus proyectos. De nuevo se hizo la vela el 28 de febrero de 1781, esta vez con 5 navíos de línea, otros 15 buques secundarios y 1.315 soldados, con los cuales a los pocos días se colocó frente a la bocana del puerto de Pensacola. Tal era su empresa, la conquista de Pensacola, capital de aquel territorio. Venciendo dificultades, emprendió el ataque de la plaza por mar y tierra. Pudo interceptar las comunicaciones entre el castillo y la plaza, pero debido al fuego terrible que le hacían las baterías enemigas, recibió 2 heridas, suceso que consternó al pronto a sus tropas. Don José Solano, gobernador de Cuba, inesperada y propiciamente, apareció entonces con 11 bajeles y su correspondiente dotación de tropa. Con esto se aceleraron las acciones. Reanudada la lucha, un obús estalló en los almacenes de pólvora ingleses, causando la muerte de más de 100 hombres de la guarnición. Este accidente bastó para decidir la suerte del sitio. Aprovecháronse los españoles de la confusión que esto produjo en los enemigos para establecerse en los muros y obras inmediatas. Desde entonces los ingleses no pensaron sino en capitular, lo que efectuaron el general Campbell y el almirante Chester el 10 de mayo de 1781. Con la rendición de Pensacola quedó sometida toda la Florida. Gálvez fue recompensado por su majestad, Carlos III, con el título de conde y el nombramiento de capitán general de la Florida y de la Luisiana. El gobernador interino de Campeche, don Roberto de Rivas Betancourt, y el padre del mismo Bernardo de Gálvez, don Matías de Gálvez, presidente de Guatemala y hermano del ministro español de Indias, también desarrollaron una acción destacada contra los ingleses en los golfos de México y Honduras. Reconquista de Menorca. A consecuencia de esta guerra, Menorca fue al fin reconquistada por España, como ya sabemos, por las tropas aliadas al mando del francés duque de Crillon en 1781. Para solemnizar el aniversario del nacimiento del Delfín de Francia, al amanecer del día 6 de enero de 1782, se inició el fuego simultáneo de todas las baterías que sitiaban el castillo de San Felipe en Mahón desde hacía 5 meses. El fuego artillero duró hasta el 4 de febrero, un mes, fecha en la que en el castillo inglés se hizo la bandera blanca. Los destrozos de la artillería española combinada con la francesa y el escorbuto habían transformado la fortaleza en un hospital. Y a pesar de su tenacidad, el general Murray, jefe defensor, no pudo hacer otra cosa que rendirse después de 6 meses de resistencia. La capitulación se celebró al día siguiente y Crillon recibió de Carlos III el título de Duque de Mahón, con grandeza de España. Desde entonces en España se celebra la Pascua Militar cada 6 de enero. Pascua significa la gran fiesta y constituye un solemne acto castrense con el que se inicia el año militar. En dicho acto los jefes realizan un balance de las vicisitudes militares del año anterior y se marcan las líneas de acción que se desarrollarán en el siguiente.
Otro desastre en Gibraltar. Muy distinta suerte corrieron en Gibraltar el célebre marino español Antonio Barceló y el teniente general Martín Álvarez de Sotomayor, jefes de las fuerzas de mar y de tierra respectivamente, que fracasaron en su empeño de reconquistar el Peñón debido al propicio auxilio naval que prestó el almirante inglés Rodney a sus compatriotas sitiados hasta ahora en la inexpugnable roca. Rodney después partió con su flota hacia América, después de desbaratar el cerco español a Gibraltar sin más novedad, y se dirigió en apoyo de la escuadra británica allí destacada. Y tales fueron las principales operaciones militares en que tomaron parte los españoles en la cuestión angloamericana hasta que comenzaron las negociaciones de Trojere.